¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Hoy, como todos los lunes y jueves a las 9 de la noche, este programa usted puede verlo en vivo a través de nuestra página de internet www.canaltvx.com. El día de mañana a las 12 del día usted puede escuchar en la estación de radio XHDX en el 89.7 de FM la repetición de este programa a las 12 del día y también en nuestra página de radio www.xedx.com. Soy Moisés Dagduc, a sus órdenes, y me da mucho gusto recibir esta noche a nuestros analistas y panelistas que nos hacen el honor y el favor de estar aquí en esta mesa de Frente a Tabasco, empezando por el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Me da mucho gusto que siga usted aquí con nosotros, y lo mismo para el licenciado Uldárico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Y esta noche tenemos de invitado especial a la licenciada Saraí Valderas, quien es precisamente la abogada de la persona que por fin encontró su camioneta, de estas camionetas tan comentadas, que se ha comentado tanto, carros en general, pero en este caso es una camioneta, de estos carros robados, y que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Administración, le tiene asignado a diversos funcionarios de manera totalmente ilegal. Pero además se han cometido una serie de irregularidades en este tipo de situación. Nosotros le hicimos la invitación a la licenciada Valderas porque ella es conocedora de todo el viacrucis que ha pasado la propietaria de esta camioneta, quien radica en la ciudad de Cárdenas, y resulta que ella identifica su camioneta por una foto en el periódico, porque esta camioneta se vio involucrada en un evento de secuestro o robo o algo así. Esta camioneta a ella se la habían robado 2 o 3 días antes. Afortunadamente ella presentó su denuncia a tiempo del robo, pero en la fotografía identifica ella la camioneta, va a reclamar su camioneta, le dicen obviamente que no se la pueden entregar porque la camioneta está sujeta a hacer ciertas investigaciones periciales y le dan, no sé, 15 días hábiles. Ahorita nos va a explicar muy bien la licenciada Saraí Valderas a detalle, pero pasó el tiempo y no se le entregaban. En fin, ha sido todo un viacrucis y una serie de irregularidades y de violaciones a los más elementales derechos. Licenciada Saraí Valderas, cuéntenos por favor un poco desde los antecedentes y la historia de este caso. Que por cierto, si no ha sido por este caso, estuviéramos los tabasqueños desconociendo todo el tema, absolutamente. Antes que nada, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de venir a externar el caso de la señora Rosa Irene Cue García. Ella es la propietaria de uno de los vehículos que indebidamente depositó la Secretaría de Administración. Resulta ser que el día 12 de abril del año en curso en la ciudad de Cárdenas, la señora Rosa Irene fue robada. Le quitaron su camioneta, la cual es una camioneta Journey del año 2014, de semilujo, que con mucho esfuerzo ella había adquirido después de largos años de trabajo. Y ella, ese mismo día, conforme a derecho y gracias a Dios previniendo fuese utilizada indebidamente, esa misma noche ella presenta una denuncia en la agencia del Ministerio Público y le integran la averiguación previa 301. Efectivamente, como bien ha hecho alusión el licenciado José, posteriormente, 3 días después, ella, al leer uno de los medios de comunicación, un periódico conocido aquí en el estado, observa en una de las fotografías que habían atrapado a una banda de secuestradores que habían utilizado como instrumento de la ejecución de un secuestro una camioneta que ella distingue como suya,
a raíz de que tenía unas calcomanías características que ella misma había fijado, porque en ese momento no tenía ya placa la unidad. Inmediatamente se constituye en la agencia del Ministerio Público de Cárdenas, que efectivamente es el lugar donde ella reside, y le informan que derivado del tipo de delito en el que había sido utilizada su camioneta, había traído la averiguación la Fiscalía Especializada del Combate al Secuestro, que se encuentra aquí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Por lo que ella aproximadamente el día 16-17 de abril del año en curso, se constituye en la dicha fiscalía, le atiende el fiscal y le informa que ella era la propietaria de la unidad que había sido resguardada en una de las averiguaciones cuyo número, prefiero reservarme en este momento, y acredita la propiedad. El fiscal le informa que no le puede hacer en el acto de entrega de su camioneta, porque efectivamente había sido utilizada como medio o instrumento de la comisión de un delito y por lo tanto tenían que hacer una serie de periciales en la misma unidad, pero que en un término no mayor a 15 días le iban a hacer entrega de su unidad, puesto que ya había acreditado la propiedad y sobre todo porque ya existía previamente una denuncia de robo con la cual ella había deslindado cualquier responsabilidad a raíz de que era propietaria de dicha camioneta. Sin embargo, transcurren los 15 días, viene la señora constantemente, al final de cuentas es un patrimonio que ella había adquirido, y la traen de, ven mañana, ven el lunes, ven el miércoles, que el fiscal se fue a un curso a la Ciudad de México, no se encuentra, no te podemos atender, hasta que llegue el punto en el que no le permiten tener acceso a la averiguación y le dicen que posteriormente se la van a devolver. Transcurren aproximadamente 3 meses y sale la noticia en los medios de comunicación y redes sociales, una lista que tengo entendido que inicialmente ustedes dieron a conocer, de los vehículos que estaban siendo utilizados por funcionarios públicos de diversas áreas del gobierno del estado de Tabasco. Ella revisa la lista y entre la lista había una camioneta Journey negra, que no es muy común, y le llama la atención los números de serie. Toma su carta factura, hace un comparativo y efectivamente su camioneta estaba siendo utilizada por funcionarios de la Secretaría de Administración del estado de Tabasco. Al ver la lista, ella se viene directamente a la fiscalía, quien le informa que su camioneta ya no estaba a disposición de la Fiscalía del Secuestro, sino que había sido depositada al CEABA, que es el Centro Estatal de Administración de Bienes Asegurados, y que se constituyera en dicha dependencia, que es parte de la Secretaría de Administración, para que pudieran informar. Ella se constituye al CEABA y es atendida por quien es su directora, la licenciada Delfín, y le informa que pues la camioneta estaba resguardada en el corralón, que ellos no tenían nada y que pues checase con la fiscalía. La señora, en compañía de otras personas, dice a buscar su camioneta y se constituyen los diversos retenes que existen aquí en la ciudad de Villahermosa, el cual es área industrial, los conocidos en Buenavista y otros, sin lograr encontrar. Ninguna tenía registrada ninguna camioneta negra Journey con las características de su pertenencia, motivo por el cual de nueva cuenta se constituye la fiscalía y les dice que desde el mes de mayo ellos le habían depositado y hecho entrega a la Dirección de Bienes Asegurados. Nuevamente se constituye a la Dirección de Bienes Asegurados, quienes le reconocen que sí, que ellos la tenían, pero que la fiscalía no se las había vuelto a pedir para que se le hicieran entrega. Es cuando inicialmente la señora da a conocer a los medios y a la ciudadanía tabasqueña por diversos recursos que en su momento se hizo llegar, de que había sido objeto de un ilícito por parte de la Secretaría de Administración, quien indebidamente había depositado a un funcionario de dicha secretaría su unidad. Recibe una llamada de parte de la Secretaría de Administración, quienes le dicen que se constituye inmediatamente en la fiscalía, es decir, esto fue el 21 de julio, y que en ese momento le iban a hacer entrega de la camioneta. Ese día ella estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y le entregaron
lo más simple del mundo, un oficio constante de una foja. Posteriormente, obviamente, se fue el día y tuvo que regresar al día siguiente, y se toma con la novedad de que en la Secretaría de Administración, propiamente en el CEABA, le dicen que no le pueden entregar su camioneta porque tiene que pagar el derecho de resguardo por el tiempo que había estado en el corralón la unidad, cuando en la realidad nunca aconteció. Harta de tantas penurias y demás, la señora se regresa a su municipio, como puede consigue el dinero, y el día siguiente, el 24 de julio, regresa, paga los derechos. ¿Cuánto? 4,700 pesos en ese momento. No será una cantidad exorbitante para el ciudadano tabasqueño común, es dinero. Y ella paga el derecho, y en ese momento levantan una acta que también obra dentro de mi carpeta, dentro de nuestra denuncia, en la que le hacen firmar que si ella quiere que la camioneta le sea entregada, y en ese momento que la firme, y le hacen firmar sin una persona, abogado, asesor, defensor o alguien que estuviese para asesorarla debidamente, donde dicen que ella se hace cargo de los deterioros que pudiera tener la camioneta, porque fue recibida en óptimas condiciones. Le entrega la camioneta a la señora, y al momento de que la recibe, de entrada se topa con una camioneta diferente, porque la camioneta fue polarizada indebidamente, porque de acuerdo a los lineamientos de tránsito del estado de Tabasco no podemos usar polarizado, pero la camioneta fue polarizada. Le robaron los instrumentos que obran dentro de un carro, como son el gato, los cables pasacorrientes, la llanta de repuesto, un rin original o de aluminio, y las llantas habían sido abolladas, golpeadas, tenía un golpe en el parachoque, y le habían robado también los tapetes del interior del vehículo. Pero cuando arranca la camioneta se topa con la sorpresa de que primero no tenía gasolina, obviamente, y en segundo lugar que su camioneta había recorrido más de 5,000 kilómetros, aproximadamente 6,000 kilómetros. Cuando supuestamente estuvo en el corralón. Supuestamente estuvo 3 meses en el corralón, porque ella pagó un derecho donde tenía un impuesto donde su carro había sido resguardado en un corralón. Le dice en el último informe que acaba de dar la Secretaría de Administración hace unos días, que ellos deslindan cualquier responsabilidad que el funcionario Pablo Eduardo Ibáñez López pudiera, porque él nunca tuvo el resguardo. ¿Quién es este licenciado? Él es el que está directamente, es el director del área de tecnologías y comunicaciones, y afortunadamente también resulta ser familiar de la señora Marta Lilia. Digo, afortunadamente para él, digo. Así es, afortunadamente para él. Mas, sin embargo, omiten en el momento que le hacen entrega a la señora hacer un rastreo debido, ya se estaban haciendo algo indebido, y dejan el oficio de depósito, donde la propia Secretaría de Administración le hace depósito al director de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Administración de la camioneta Dodge Journey vagoneta con número de serie perteneciente a mi clienta en color negro. Ahora hemos tenido diversos trabas y tropiezos a raíz de esta denuncia. Nosotros presentamos una denuncia que radica en la ciudad de Cárdenas bajo el número 488-2015 y hemos tratado de impulsarla. ¿Trabas en qué sentido? Presentamos la denuncia, se hizo pública en su momento, estuvimos yéndola a checar a la agencia, y el fiscal en turno me dice que no la puedo revisar porque había sido traída a que la viera el fiscal general del estado, y que yo tenía que esperar que regresara mi averiguación para que yo pudiera seguir integrándola. Pasa una semana y llega la averiguación. Para eso yo iba a plantear el recurso procedente cuando llega la averiguación. Y la averiguación regresa y giran unos informes que de entrada no me ha querido contestar el CEABA, donde le estoy pidiendo que efectivamente me reconozca los documentos que yo estoy acreditando, porque son documentos públicos, a final de cuentas lo son, pero también tienen como finalidad acreditar las posibles responsabilidades de los diversos funcionarios que estuvieron en trámite o tuvieron bajo su dominio esta camioneta. Y me dice la fiscal que uno en particular, que es el que les hace alusión de la puesta a depósito de la camioneta al favor de la dirección del director de tecnologías de la información,
no me lo pueden enviar porque no es procedente todavía. Solicito, independientemente, posteriormente, que citen a declarar como persona relacionada y o como probable responsable al ingeniero Eduardo Pablo Ibáñez López, porque él es quien resulta ser el director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Administración y quien tenía depositado la camioneta en Comento. Y me dice la Fiscalía que no es pertinente, porque todavía no hay los elementos necesarios para citarlo. Y yo le presento a la Fiscalía inicialmente desde mi denuncia, el oficio de depósito, donde se acredita que la persona que estoy pidiendo se cite como probable responsable y o en su caso como persona relacionada, es la misma persona que le fue entregado el oficio número 436-2003 y que fue encontrada dentro de la camioneta de la propiedad de mi cliente. Esas son las impunidades con las que estamos luchando ahorita. Quisiera hacer un comentario. Hace alusión en uno de los informes que hace días pasados rindió la Secretaría de Administración, que la Secretaría se deslinda porque dice que ellos cumplieron los lineamientos de la Ley de Bienes Asegurados. La propia Ley de Bienes Asegurados, en sus artículos 14 y 15, hablan cuanto hace el depósito, no solamente de bienes muebles como lo es el vehículo, sino también algún bien inmueble y otros. Y el 15 en particular habla que los bienes, cuando van a ser depositados, deben contar con un seguro que pudiese garantizar la reparación de algún daño posible. Asimismo, la figura del depósito tiene la peculiaridad de cuidar la cosa como si fuese propia, lo cual, después de lo que les he narrado, no aconteció. Y la Secretaría tampoco, pese a que la tenía a su resguardo y pese a que el director de bienes de tecnologías la tenía en uso, jamás adquirió un seguro. Y hoy en día no tenemos una garantía o la manera de reparar no solamente los daños materiales, sino también los perjuicios que ocasionó bien decía usted, este viacrucis que la señora Rosa Irene aconteció, porque no se ve solamente afectado en la pérdida o desgaste de su patrimonio como bien mueble que es, sino también que era un instrumento de trabajo para ella, lo cual hizo que sus ingresos disminuyeran, por no decir que carecía de ingresos. Sigue teniendo el tiempo que la camioneta estuvo en uso de los funcionarios de la Secretaría de Administración, las mensualidades se siguieron acumulando, por el hecho de que cuando la camioneta se recupera, obviamente todo acontece con normalidad. La camioneta se recuperó al tercer día. Por lo tanto, el seguro no se hizo responsable de reponer la camioneta porque sí fue encontrada. Así es. Los seguros dicen, las cláusulas de los seguros dicen que a los 30 días, si no aparece la unidad, hay un periodo de búsqueda. Pasado ese periodo de búsqueda, se hacen responsables y te pagan. Pero aquí no fue necesario. ¿Por qué? Porque al tercer día la camioneta apareció. Nada más era un periodo de recuperación. Pero pasaron 3 meses, casi 4, en los cuales las mensualidades se acumularon. También hay una pérdida de un propio seguro de la camioneta, porque aparte de que no la aseguró la Secretaría de Administración, no me dejarán mentir aquel que ha adquirido un vehículo alguna vez, que cuando uno compra un vehículo te ofertan algo que se llama garantía extendida. Y para que tengas derecho a esa garantía, tienes que tener los servicios de tu agencia o concesionario. La camioneta recorrió 6,000 kilómetros, 5,000, 6,000 kilómetros aproximadamente. Kilometraje que excedió el permitido por la propia aseguradora. Al momento que la señora la revisa, ella perdió su garantía extendida, que aproximadamente son entre 18 y 19,000 pesos. La señora perdió 3 meses sin poder trabajar debidamente. Entonces esos son no es un monto que pueda yo, porque se me ha hecho la pregunta, ¿ahí existe un monto? Hoy día no. Tampoco es nuestro afán que la señora se enriquezca. Su afán es que se le sea resarcido el daño y los perjuicios. Claro, pero aquí, bueno, a reserva de lo que opinan los abogados, que ahorita vamos a ver la opinión tanto del licenciado Feliciano Casada como del licenciado Uldarico Canto. Adicionalmente de esto, hay un daño, o sea, no solo del deterioro propio de la camioneta,
no solo de que a la señora se le deja sin una herramienta de trabajo con la cual conseguía sus propios ingresos, porque ella utilizaba esta camioneta, tengo entendido, para distribuir algunos productos, etcétera, etcétera, sino que además hay un daño anímico hacia la señora, que seguramente sufrió tensión nerviosa, seguramente su estado de ánimo, seguramente tuvo que ir al médico debido a esta situación. Es decir, ese es un daño adicional de no solamente el deterioro físico que haya tenido la camioneta, sino que hay un daño y un perjuicio hacia la persona misma, ¿no? Así es, la señora realmente se vio económicamente perjudicada, pero sobre todo una parte que no tiene cuantía, anímicamente. Ella aduce, y en algún momento lo declaró, ella es doblemente víctima. Ella fue víctima de la delincuencia y posteriormente ha sido víctima del gobierno del Estado. De la delincuencia del gobierno, lo cual en Tabasco ya no es ninguna novedad. Ya estamos acostumbrados que el gobierno del corrupto Arturo Núñez, o el gobierno corrupto de Arturo Núñez, pues esté violando todas las garantías y los derechos individuales de todo el mundo. Este es un caso más de los muchos miles que se presentan a diario en el estado de Tabasco. Yo simplemente quisiera hacer una acotación más. Una cosa es que depositen un bien y otra cosa es que lo usen. Es decir, pueden entregar el vehículo, ok, y que esté en el corralón, pero de eso a que estén usando el vehículo hay una diferencia muy grande. Sin embargo, se llega al descaro con una desfachatez monumental, donde dice el gobierno del estado de Tabasco, dice que lo que pasa es que un vehículo se deteriora mucho sin usarlo, entonces que es mejor que lo estén usando a que esté simplemente parado el vehículo. Este es un caso verdaderamente para Ripley. Esto yo creo que solamente sucede en Tabasco. Esto solamente lo puede decir un funcionario del gobierno corrupto de Arturo Núñez. No creo que haya ningún funcionario de ningún otro gobierno del Estado de la República Mexicana que se atreva a hacer una declaración de este tamaño, tan absurda, tan descarada y tan desfachatada, queriendo vernos la cara a todos los tabasqueños. Por favor, licenciado Feliciano Calzada, su comentario a este bochornosísimo caso, que por cierto, repito, gracias a este caso, gracias a que esta señora presenta en los medios de comunicación el reconocimiento que hace de que su camioneta sí fue encontrada y todo lo que ha pasado, es que nos enteramos de esto. Si no, pues ya nos estuvimos enterando que los funcionarios públicos del gobierno del estado de Tabasco están utilizando este tipo de unidades fuera totalmente de la ley. Licenciado, por favor. Sí, es inaudito cómo, en términos populares, pelotearon a la señora. ¿Cuántas veces tuvo que venir de Cárdenas a reclamar y que todavía no estaba, y que mañana y que pasado? ¿Cuánto gastó la señora en estar viniendo y perder ese día completo en la Procuraduría o en la Fiscalía? Mucho dinero y mucho tiempo. Pero lo más que perdió, lo perdió el gobierno del Estado. Porque esta señora sencillamente ya no tiene ninguna confianza en la Procuraduría o en el gobierno del Estado. En la policía tampoco, en la Secretaría de Administración. Entonces, ¿cómo es posible que un vehículo robado, a los 3 días la señora lo identifica por un asalto o un posible secuestro? Viene, reclama su camioneta, la que ya previamente, el día que se la quitaron, fue y levantó el acta de denuncia, porque además se la quitaron con todo lujo de fuerza. La llevaba su hija, la encañonaron y le quitaron con violencia. Entonces, la tranquilidad y la satisfacción de la señora después de 3 días perdida su camioneta, que al fin apareciera, y la insatisfacción y la incredulidad de la señora, que 4 meses después no podía recoger su camioneta. Entonces, ¿dónde están las autoridades? ¿A qué se dedican? Pero ahora tiene otro problema. La camioneta ya la tiene en su poder
con llantas rotas, con los tapetes robados, con un golpe, la refacción desaparecida, y ahora resulta que presenta una demanda en la que tiene que ser indemnizada, y el fiscal ni le contesta, ni le va a contestar. Entonces, es inaudito. Pero además, no solamente viene durante 4 meses periódicamente a ver si ya le entregan su camioneta, sino que cuando ya aparece la camioneta, tiene que pagar 4,700 pesos, que es un mundo de dinero, que es muchísimo dinero, sobre todo una señora que está pagando la camioneta todavía, ¿no? Entonces, que tiene el cerro de letras en la agencia, que ya perdió el derecho del seguro, de la garantía del seguro, en virtud de que como la estaban usando la camioneta y no se la entregaban, bueno, pues ella sencillamente no pudo darle el servicio. Ante la presión también del seguro, tampoco fue posible o fue imposible que esta señora recuperara en tiempo. Entonces, yo recuerdo que hace muchísimos años, desde hace muchísimos años, muchos, en el gobierno federal existe una oficina igual a esta. Esa oficina tiene poder, tiene en su poder aviones, vehículos, barcos, yates, armas, televisoras, ¿no? Todo lo que se decomisa por cuestiones de robo. Y todo, ni modo que hayan, si son 20 aviones, haya 20 pilotos o que se les entregue a 20 empresas para que las manejen, ¿verdad? Que necesitan tratamiento, indiscutiblemente. Que no es malo que se consigne a un funcionario público para que sea el responsable de darle, que cuide el vehículo, pero que lo cuide es darle el servicio, sencillamente no permitir que vaya a sufrir algún deterioro, que le tenga su aceite a tiempo, etcétera. Sí, siempre y cuando no aparezca el dueño del vehículo. Claro. ¿No? A eso iba yo. Entonces, siempre y cuando no haya aparecido el legítimo propietario, ¿no? Que le entregan a un funcionario el vehículo mientras la señora está en la procuraduría, está de pie todos los días viniendo de Cárdenas, reclamar que le entreguen su camioneta, y todos los días le dicen que ya la andan buscando. Y en ese momento, ahí está el escrito donde se la consignan a un funcionario de la Secretaría de Finanzas. Administración, que como dice la licenciada, pues es sobrino de la señora gobernadora, ¿no? Entonces, ni esos detalles cuidan. ¿Por qué no se la dieron a Pancho López, que tiene el mismo nivel o que tiene más nivel que él? Porque iba a ser López también. Que también son primos. Bueno, Pancho Pérez, ahí trabaja Pancho Pérez, ¿verdad? Siempre y cuando no sea Pérez López Aguilera. Sí. Bueno. Entonces, no es posible. Lo único que podemos sacar en conclusión es que esta dama ha sido burlada por la ley. Ha sido violado sus derechos ciudadanos, su derecho de posesión y de propiedad de un vehículo que con esfuerzo se está pagando porque necesita el vehículo para producir, para vivir y al mismo tiempo para pagar el vehículo. ¿Cómo es posible que tenga que pagar 4,700 de cuidado del galerón cuando lo estaba utilizando un funcionario? Ya la licenciada lo dijo, pero es bueno repetirlo. No es una camioneta vieja, no es un camión de volteo viejo, no, es una camioneta último modelo que estaba en perfectas condiciones y que se las entregaron
en el caos, desvalijada. Entonces, ¿esa es la Procuraduría o esa es la Fiscalía? O esa es la Secretaría de Administración. De administración que ellos Que ahí es el a su culpable. resguardo estaba la camioneta. Claro. Entonces, pues ahorita, si entrevistamos a la señora dueña, ¿qué le puede usted decir a todas las señoras que le roben un vehículo a punta de pistola? Que cuando aparezca, no la denuncien. Se quede calladita. Se quede callada para que a los 30 días el seguro le pague y vaya y adquiera y termine de pagar esa, ¿verdad? Y adquiera otra, ¿verdad? Entonces, eso es, no hay que reconocer cuando vean que en el periódico ya apareció el vehículo robado. No. Sencillamente, completar el trámite con el seguro, deja voltear a ver el reloj cada ratito, 30 días. 30 días es menos de los 4 meses. Sí. Pero además en el seguro no hay que ir a pelearse con nadie y no hay que recibir el peloteo que recibió acá. No hay que decir ni pío como al famoso chiste. No digan ni pío. Lamentable. Muy lamentable. Muchas gracias, licenciado Feliciano Calzada. Ahorita hago un comentario de lo que usted acaba de mencionar. Licenciado Eldarico Canto. Yo creo que en este caso se debe de llegar hasta las últimas consecuencias. Yo pienso que como un ciudadano que exige que finalmente tengamos gobiernos honestos, responsables, se llegue hasta la función pública para que se dé un trámite de inhabilitar a los funcionarios públicos involucrados en todo ello, porque aquí hubo corrupción, hubo ineficiencia. Estamos viendo el caso de un ciudadano común y corriente que lamentablemente se traslada de un municipio en las consecuencias que ustedes ya narraron y que observa prácticamente de que tenemos en Tabasco no tan solo un gobierno ineficiente, sino que está apropiado por familiares de los propios gobernantes. Porque es sorprendente desde el punto de vista que no tan solo podemos ver la ineficiencia, sino que estamos viendo que en todas las áreas de gobierno siempre saltan los parentescos con la familia gobernante. Todo lo que tanto se criticó de los gobiernos priistas, hoy vemos que este gobierno del PRD lo ha superado. Lo que se dice en la calle de los 3 últimos años es sorprendente, de que lo que tanto se criticó al final de cuentas de los gobiernos anteriores, en 3 años el PRD ha hecho muchísimo más de daño que lo anterior. Tenemos mucha improvisación, tenemos realmente funcionarios que, como ustedes vieron, cometen todo ese tipo de atrocidades. Ineficiencia, porque además se atrevieron a acusar a una serie de funcionarios del gobierno granierista y hoy vemos que todos están libres. Porque no pudieron comprobar Porque el al delito final que querían probar. Hubo ineficiencia tanto en la procuración de la justicia, que no supieron ni realmente hacer las cosas bien y tampoco probar de lo que se acusaba. Hoy yo creo que lo que se está logrando es que tengamos que todos los que se van involucrando en este tipo de acusaciones sin comprobar, pues están convirtiéndose en virtuales adversarios de la gente gobernantes. No es posible que funcionarios del nivel que estamos viendo no utilicen su recurso público para el caso de la administración. Yo creo que aquí es necesario, en los tiempos que estamos ahorita, donde estamos exigiendo que se haga mucho con lo poco que se da en los erarios públicos, donde los funcionarios de ciertos niveles pues tengan que utilizar, por ejemplo, su vehículo personal. No creo que con el sueldo que devengan estos tipos de funcionarios, y máxime que son familias de los gobernantes, no puedan utilizar sus recursos propios, por lo menos para el trabajo que desarrollan, que no es un trabajo operativo,
Es un trabajo de comodidad, en un área de oficina, y que nada más, como vemos, y como se dio a conocer ante los medios de comunicación, utilizan realmente estos tipos de vehículos que son de otras gentes, pues para sus fiestecitas, porque bueno, todo eso se detonó a raíz precisamente de que fueron interceptados los jóvenes, familia de los gobernantes, en la que en estado de ebriedad conducían estos tipos de vehículos. Y de ahí Con ese agravante hemos venido conociendo todos estos casos tan solo. Y no tan solo el caso, por ejemplo, de que se está dando con la señora afectada de uno. Vemos todos los días la situación. En los próximos días, por ejemplo, habrá, vean nada más, la hermana del gobernador, Olga Núñez, imagínense, su nieta va a ser una despedida de soltera en la Quinta Grijalva. Ya se corrieron las invitaciones y es increíble que se esté utilizando el erario, el recurso público para este tipo de situaciones. Inédito pareciera, pero estamos cayendo prácticamente en un cinismo en la práctica gobernante, y yo creo que Tabasco de una u otra manera tiene que razonar el camino que vamos a llevar adelante. No podemos permitir, de la afiliación que sea del PRI, sea del PAN, sea del PRD, de cualquier partido, que tengamos gobernantes de este tipo de naturaleza, ineficientes, corruptos y abuso del poder. Esto yo creo que ya no puede seguir, porque Tabasco yo creo que ha tenido, sin duda alguna, en muchos años, una magnanimidad en cuanto al erario público. Quizás el país presenta muchos problemas económicos, pero el recurso del erario público ha sido tan amplio que no merece, sin duda alguna, que Tabasco tengamos estos tipos de funcionarios que solo llegan a robar y no cumplir sus funciones públicas. Aquí creo que la función pública debe de llegar hasta sus últimas consecuencias. Y si tuviéramos, sinceramente, en un acto de justicia, deberían separar al secretario de administración y al propio fiscal de sus funciones públicas. Por menos en otros lugares, estas gente ya estarían fuera, incluso sancionado por ley. Aquí hubo un abuso de poder, hubo un abuso que yo creo que ningún tabasqueño, ninguno, nos gustaría pasar esta situación. Aquí hubo sinceramente un engaño a la persona que venía constantemente y le hicieron perder tiempo, pero su dignidad, de enojo, de saber que lo que le prometieron de que iban a cambiar las cosas, pues hoy vemos que nada ha sido cierto. Hoy tenemos la mayor impunidad, la mayor corrupción, y tenemos exactamente lo que increíble. No hay pasión por gobernar, al contrario, pareciera que están nada más esperando que termine los últimos 3 años y salirse de Tabasco. Parece que hay muchísimos funcionarios. Parece que hay pasión Tenemos por robar. Uno de administración que no es tabasqueño, que es un chilango, y que no importa que de donde sea, pero que nada más vino a radicar exactamente para un saqueo y después se van. Jamás han tenido ninguna residencia y vinieron exactamente durante este gobierno apenas y se irán seguramente para nunca más volver a esta tierra. Lamentable para Tabasco que de esa manera el recurso público se esté yendo hacia otro lado. Si no volvemos, sinceramente, que ojalá y se llegue a las últimas consecuencias. Muchas gracias, señor Darico. Un dato nada más interesante que mencionó la licenciada. La señora dice que en los 4 meses que estuvo en poder del gobierno, su vehículo se rodó 6,000 kilómetros. Si le regalamos 1,000 kilómetros a los ladrones, a los secuestradores, por los 3 días que la tuvieron, quiere decir entonces que el funcionario Pablo Ibáñez López le metía 1,250 kilómetros al mes. ¿A dónde la llevaba? ¿Será que se iba los fines de semana a Cancún?
o algún lugar fuera del estado, porque solamente así se justifica que en 4 meses 6,000 kilómetros. 3 meses. ¿Mande? 3 meses. En 3 meses. En 3 meses. Peor todavía. O sea, casi 1.500 kilómetros mensuales usaron ese vehículo en poder del funcionario Ibáñez López. Qué barbaridad. Pues muchas gracias, licenciado Feliciano Calzada, muchas gracias, licenciado Uldárico. Usted mencionaba, licenciado Uldárico, ¿de va a haber una fiesta en la Quinta? ¿De qué se trata? Es una despedida soltera. Es una despedida de soltera. Bueno, hay que recordar que la Quinta Grijalva es la casa del pueblo. Entonces, ¿quién es la que se va a casar? Es la nieta de la hermana del gobernante, es decir, la sobrina nieta del gobernador. La sobrina nieta del gobernador. Bueno, hay un parentesco ahí, pues, muy directo. Pero, pues eso quiere decir que cualquier ciudadano tabasqueño puede hacer uso de la Quinta para sus despedidas de soltero, para sus celebraciones de bodas, etcétera. Entonces nosotros hacemos la convocatoria a todo el pueblo de Tabasco, todas aquellas señoritas que vayan a casarse y quieran hacer su despedida de soltera en la casa del pueblo de Tabasco, es decir, en la Quinta Grijalva, pueden hacerle la solicitud a la señora Marta Lilia López Aguilera para que les proporcione la quinta, así como se la va a prestar seguramente a su pariente, aunque la fiesta la tenga que pagar el ciudadano tabasqueño. Esta fiesta no sé quién la vaya a pagar, si la sobrina nieta o lo pagaremos todos los tabasqueños, o el abuelo, o el tío abuelo, o quién sabe quién, que es lo más seguro. Pero sí, están invitados todos los que quieran hacer alguna fiesta en la Quinta Grijalva. Al fin es la casa del pueblo de Tabasco, así es que pueden hacer su solicitud, están abiertas y muy atentos, les van a atender ahí en la Quinta Grijalva. Por otro lado, el licenciado Feliciano Calzada dice que por eso la gente ya no cree y por eso la gente tiene desconfianza. Me voy a permitir aquí leer, licenciado Feliciano Calzada, el resultado de un estudio que se hace a nivel nacional, en el que dice que en Tabasco cada vez hay más víctimas de delitos y la gente confía menos en las instituciones. Así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, por sus siglas ENVIPE. Esta condición llevó a la percepción de inseguridad, que la percepción de inseguridad creciera, y que mientras en el 2013 el 86.1% de los tabasqueños se sentía inseguro, en el 2014 la cifra creció al 88.9%. Por supuesto, en el 2015 la cifra es aún superior. Es decir, 9 de cada 10 tabasqueños se sienten inseguros en el lugar donde viven o en el lugar donde trabajan. ¿Y cómo no se van a sentir inseguros si el mismo gobierno les está robando, si el mismo gobierno les está violentando sus derechos? Pues faltaba más y faltaba menos. Nosotros queremos agradecerle muchísimo a la licenciada Saraí Valderas que nos haya hecho esta exposición amplia con detalle de todo el procedimiento que se está llevando a cabo y que obviamente no ha acabado, porque también tenemos entendido que hay ciertas presiones o ciertas inducciones para que a lo mejor retiren la demanda, porque de todas formas no va a prosperar. Así le dicen de parte del gobierno del estado. No sé si estoy en un error. No, efectivamente, la señora Rosa Irene ha recibido ciertas visitas y llamadas, mensajes, invitándole a que se desista de su denuncia, porque al decir de los funcionarios de la Secretaría de Administración, no va a proceder, porque ellos aducen haber hecho un procedimiento conforme a derecho.
Nosotros seguimos firmes. La señora Rosa Irene es una mujer muy valiente, una tabasqueña aguerrida que pide justicia, y seguimos adelante. Lo único que sí es necesario hacer notar que sí ha existido esa presión, y es por el mismo temor fundado de que nos asiste la razón y que hay un procedimiento indebido en el que esperamos se nos resarza, y por qué no que se cumpla y que tenga que caer quien tenga que caer. Es una cuestión ajena a nuestra denuncia, pero a final de cuentas efectivamente hay mucha impunidad por parte, en lo particular por parte de la Secretaría de Administración y los diversos funcionarios, llámese SEABA, y en este caso el propio funcionario que traía la unidad, que es el director de tecnologías de la información. Entonces, hacer extensiva de mi parte, también aprovecho el medio para invitar a la propia Secretaría de que no se nos hagan dichas insinuaciones y que por el contrario comparezcan a la averiguación previa, que es el instrumento mediante el cual podrán ellos hacer valer su derecho, que al final de cuentas también poseen, y acreditar y cualquier duda y contravenir lo que nosotros asintimos. Y por último, simplemente comentar que como corolario adicional y como una joya de esta corona cuajada de piedras preciosas, el gobierno del estado acaba de declarar reservada la información de este caso. Es decir, que si usted quiere investigar algo de este penoso asunto a través de transparencia, simplemente le van a contestar que no, porque esta es información reservada, es de seguridad nacional. Podría haber un ataque aquí de cualquier país contra el estado de Tabasco si se da a conocer estos vehículos que aún siendo robados y que ilegalmente están asignados a funcionarios públicos, se sepa el paradero. Es información reservada. ¿A qué le tendrá miedo el licenciado Feliciano Calzada? ¿A qué le tendrá miedo Uldárico Canto Taracena? ¿Qué no se esconderá aquí una gran red de corrupción de grado interestatales y que estén involucrados incluso varios estados? Porque el sospechosismo es muy alto. Por algo reservan la información, por algo no dejan que la gente pueda preguntar aún más y se puede enterar. ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? Esa sería una muy buena pregunta. Muchísimas gracias por la oportunidad de externar nuestro caso. Qué bueno que nos comentó hace ratos antes del programa que ya la señora estaba preparándose para ir a Derechos Humanos también a presentar su denuncia, porque pues, sencillamente no ha sido atendida. Así es, ha sido constante, recapitulaba yo hace unos momentos, la negativa de la Fiscalía de darle el impulso, el seguimiento a nuestros pedimentos, y han sido reiteradas sus negativas de no podernos girar los oficios, de no poder comparecer a la persona que tenía el bien mueble, aduciendo que no es una persona relacionada, pero el documento habla y de nuevamente cuenta, les digo, o sea, no estamos solicitando algo que no está acreditado. Por lo mismo no nos vamos a desistir y vamos a seguir luchando, tocando las instancias, haciendo pública nuestra denuncia porque nos asiste la razón, y yo creo que es correcto que así como la señora Rosa Irene tuvo la valentía de hacer su denuncia, todos aquellos que han sido de cierta manera utilizados por el propio gobierno del estado, y en este caso en particular por la Secretaría de Administración, puedan alzar la voz y hacer valer, porque no es el único caso que se sabe que existe en nuestro estado a razón de los vehículos que indebidamente se han utilizado. A raíz de la propia experiencia que también hemos tenido, considero que tal vez estas personas también han sido amedrentadas, para no hacer pública su denuncia. Ojalá y esta oportunidad y este ejemplo que la señora está poniendo lo tomen diversas personas que se han visto afectadas y podamos los tabasqueños hacer frente a la ineficiencia de los gobernantes. Muchísimas gracias nuevamente, licenciada Valderas, y nuestro saludo y reconocimiento también a la señora Rosa Irene, porque si no hubiese... ¿Rosa Irene? Cue García. Cue García. Cue García. La señora Rosa Irene Cue García, quien vive en la ciudad de Cárdenas,
y quien, si no fuera por ella, no estuviéramos enterados, por lo menos, de estos casos que no son aislados aquí en el estado de Tabasco, lamentablemente. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, antes que se nos acabe de acabar el tiempo, porque ya estamos muy cercanos, sí nos gustaría comentar, licenciado Feliciano Calzada y licenciado Ularico Canto, que se llevó a cabo ya la elección del nuevo coordinador del PRD en la bancada de diputados en el Congreso local. Lo que llamó mucho la atención fueron dos cosas principalmente. Uno, la inasistencia de uno de los aspirantes que se creía el más fuerte para ocupar, para ser electo precisamente como el coordinador de la bancada del PRD, ya que la mayoría de los diputados pues entiende que son gente de él, de Juan Manuel Fósil, no asistió. Y la otra cosa que llama la atención es que se hizo con una gran premura, porque dicen que es muy importante tener cuanto antes ya al coordinador de la bancada. Hay que recordar que hace 3 años, creo que se eligió un día antes de que entrara en funciones la legislatura, pero pues hoy le corrieron muchas prisas y con 3 meses de distancia no sabemos qué clase de gato haya encerrado, pero de que hay gato encerrado, hay gato encerrado. No sé si hubo un arreglo con Fósil, no sé si le dieron madruguete a Fósil o algo se estuvo manejando. También hay que recordar, y hablando del mismo PRD, que su dirigente estatal, Candelario, ha sido muy criticado principalmente por el exdiputado Juan José Martínez. Juan José Martínez, quien ha manifestado también su deseo de ser el dirigente del PRD. Juan José Martínez acusa al licenciado Candelario, hoy diputado federal por el PRD, quien dice que no es posible que tenga esos 2 cargos porque no le permite desarrollar su papel como dirigente estatal de su partido a cabalidad, y que pues que curiosamente no hay dinero. Ahora que él es presidente del partido aquí en Tabasco, pues curiosamente no hay dinero en el PRD, cosa que no se explica por qué el diputado José Martínez. Y bueno, no sabemos si ahí hubo una negociación. Hay que recordar que Candelario es gente de Fósil. Bueno, a lo mejor Fósil cedió la coordinación de la bancada en el Congreso a cambio de que no le muevan también a su presidente del PRD a nivel estatal. Todo puede ser. En política, acuérdense que de una caja de zapatos pueden salir 10 elefantes y nadie se extrañaría, ¿no? Entonces, bueno, en política todo se puede. Desaparecer 10 elefantes en una caja de cartón. Pues yo Lo que se desaparece más fácil son muchos millones de pesos, Feliciano. Sí. Pues yo creo que es muy lamentable penoso asunto en términos de identidad política, porque exactamente después de tantos años de aspiraciones, el gobierno del PRD de llegar al poder, ahora que llega, prácticamente están cayendo en lo mismo. Llega una gente que no tiene nada, que no tiene afiliación al PRD, y en este caso es el coordinador de los propios diputados del que, bueno, pues tienen más identidad con el PRD. Lamentable, porque yo creo que por méritos Juan Manuel Fósil debió haber sido quien dirigiera precisamente a esta coordinación. Se deja muy ver en claro, bueno, cuáles son los propósitos del equipo gobernante, también de irse apropiando de las partes significativas del poder en Tabasco para seguir prácticamente ocultando mucha de la información y muchos de los grandes retrocesos en los que estamos viviendo los tabasqueños. Pues creo que sin duda alguna, de esta manera ya, así como se dio en este Congreso, pues seguiremos ocultando mucha información, por ejemplo, de las cuentas públicas, en la que, bueno, pues se han callado, muy extraño, todos los diputados, sobre todo de los partidos políticos del PRD, ahí, y no se ha sabido nada al respecto, después de que el propio fiscal ha denunciado que han habido muchísimas tropelías en el uso del erario público en los municipios, sobre todo
por no meterse realmente a la evaluación de los tres poderes de la entidad. Así es, efectivamente. Y bueno, hablando de renovación de dirigencias estatales, el PAN, entra también en periodo de renovación. En los próximos días el PAN renovará aquí en Tabasco el cambio de dirigente estatal. Esos son los cambios políticos aquí. Y bueno, hay otros muchos temas que seguramente... Un comentario. Sí, adelante. Coincido con ustedes en que un panista va a coordinar la bancada. Y también la sorpresa de que Fox no se presentó. Fósil. Yo creo que todo fue a valores entendidos. Todo fue da la impresión que sí, ¿no? Porque el que controla a los diputados es Fósil. El que los controlaba a lo mejor. No vamos sabemos. a darle el beneficio de la él duda. los nombró, él coordinó campañas y Por lo menos le debe un agradecimiento, yo creo, ¿no? son gente Claro. de él. Pero en el fondo también es importante hacer un reconocimiento. Fósil no tiene nada absolutamente que hacer al lado de José Antonio de la Vega. La experiencia de José Antonio como diputado, como orador, como una gente muy preparada, una gente culta políticamente, pues sencillamente yo no creo que Fósil hubiera querido enfrentarse en un debate con José Antonio o en una discusión con los diputados. El hecho de que no se haya presentado fue de que cuando señalaron la fecha, pues ya estaba arreglado de que él no iba a hacer, pero que por otro lado iba a seguir teniendo las diferentes prebendas que tiene ya muy reconocidas. Claro. Ese fue el comentario que quise hacer. Muchas gracias, licenciado. Y en dado caso de haber sido así esta situación, de haberse dado de esa manera, pues obviamente prefirió Fósil pues no presentarse si tenía todo en contra, y para qué pasar un mal rato precisamente ante sus propios compañeros. Y bueno, la verdad es que yo también estoy seguro que ahí fue una negociación. Lo que no sabemos es qué fue lo que se negoció, porque en última instancia yo creo que lo que menos importa es la preparación política, experiencia y cultura política que se pueda tener o no. Ahí se miden más las ambiciones de grupo o las ambiciones personales, desafortunadamente, que todo lo demás puede ser. Claro, Adelante. creo que ahí, si bien es cierto que lo ideal en la democracia es que los puestos sean ocupados por la gente más apta y más capaz. Ese es un ideal de que ojalá tuviéramos exactamente los legisladores que se merecen este país y tuviéramos los gobernantes que nos merecemos en cada uno de los municipios, estado y país. Ese sería el ideal. Sin embargo, también en la lucha por el poder se dan una serie de intereses, y seguramente si se hubiese dado una elección democrática, por llamarse el caso, en el PRD, pues no tendría nada que hacer José Antonio de la Vega, porque, bueno, pues no, él tiene una afiliación que no es precisamente del PRD, y quien prácticamente tenía, dijéramos, las canicas de su lado, pues era Juan Manuel Fósil. Entonces yo creo que en ese terreno, bueno, pues prefirió mejor el otro, pues cederle todo, porque a cambio de algo hubo ya la negociación. A cambio de algo, no sé de cuánto, claro, digo, no sé de qué, pero hubo algo. Fue ahí, directamente aquí fue trabajado de arriba, de ellos mismos, ahí, y bueno, se negoció que fuera, en este caso, el favorito del gobernante, que viene siendo, bueno, pues este muchacho que lo hizo el secretario de Transporte y que lo mete acá, bueno, y que lo va tratando de meter rumbo a la sucesión del 2018. Muy bien, pues muchísimas gracias. Obviamente el tiempo se nos agotó, se nos quedaron, para variar, varios temas en el tintero, como es el caso lamentable también de estos dos muchachos que fueron acribillados a balazos por la policía. Es un caso que todavía está en investigación. Hay mucho ahí detrás de ese asunto que habría que averiguar todavía. El cese de policías que se está dando en el estado de Tabasco, en el cual los policías cesados aducen que son obviamente inocentes y hacen manifestaciones de todos lados de que no hay agua. Manifestaciones de que no hay agua, y cuando la hay parece lodo. Pero fíjate nada más el descaro, Feliciano, licenciada Valderas,
Uldárico. El descaro más grande del gobierno del estado de Tabasco, decir que bueno, ¿cómo quieren que estén entregando el agua potable limpia en las casas si el agua viene sucia de los manantiales? Digo, eso ya verdaderamente les digo que solamente en Tabasco podemos oír declaraciones de un gobierno de este tamaño. Pues entonces, ¿para qué están las plantas potabilizadoras, pues, no? Si ya viniera potable, cristalina y tomable, pues ya para qué gastamos en tanta maquinaria y en tanta cosa, ¿no? Increíble, Feliciano Casada. Para Ripley, el agua viene sucia de los manantiales, entonces por eso les llega sucia a todas las casas de ustedes, por eso les manchan la ropa, por eso les queda tierra en el cabello y en el cuerpo cuando se bañan, que espero que sea diario, en fin. Ese es el Tabasco que nos ha tocado vivir, y si nos seguimos atontando, ese es el Tabasco que seguiremos viviendo. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes. Muchísimas gracias a nuestra audiencia que nos hace favor con seguirnos escuchando y siguiendo este programa. Y una vez más repetimos la frase de despedida de este programa. Nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco.